Bueno, bienvenido Nacho Botinelli a esto que son diálogos psicodélicos. Y nos gustaría comenzar porque te presentes, que nos cuentes quién es Nacho Botinelli. Bueno, gracias por la invitación. ¿Quién es Nacho? O quién estoy siendo, me gusta decir, porque creo que tuve muchas vidas en poco tiempo. Em, bueno, hoy me defino básicamente como un activista. Ese es como mi principal lugar en el que me siento cómodo. Em, un activista que viene también transformándose ese activismo en los últimos 5 años, desde que más o menos estoy en esto. Eh, Volví a vivir de Brasil, vivía allá, trabajaba en la industria del entretenimiento y la tecnología y ya estaba bastante metido en el mundo del yoga y la meditación hace más de 10 años. Y bueno, me encontré con el mundo de los psicodélicos desde la experiencia como un usuario, como un paciente, digamos, por así decirlo. Y ahí lo que siempre a mí me entusiasmó fue cómo construir comunidades, redes, cómo comunicar. Yo soy economista de profesión, nunca trabajé como economista, pero siempre esa intersección entre, digamos, en medio de las ciencias sociales, la tecnología, lo innovador, siempre me llamó mucho la atención. Y cuando empecé a ver en los últimos años que había un auge con todo esto, bueno, me generó mucha curiosidad y disparado o potenciado por mi mamá, es paciente psiquiátrica ya hace casi 20 años. No está diagnosticada por un psiquiatra, pero yo la diagnostiqué con depresión refractaria, porque Mm. pasó por muchos tratamientos y nunca, siempre cíclicos, volviendo y nunca pudo salir. Y bueno, eso fue también un disparador de empezar a investigar y hacer esta experiencia primero personal y después ver que otras personas usándolo, ver que había investigaciones ya en varios países a nivel mundial que hablaban sobre esto, fue lo que me motivó a decir, bueno, hay que hacer algo para que esto se pueda hacer y pueda ser posible, por lo menos en Argentina, ¿no? Y bueno, ya hace 3 años que fundé Psicodear, una asociación civil que se dedica principalmente a la educación, a educar a los usuarios y a los terapeutas o profesionales de la salud que quieran trabajar con estas sustancias. Hacer activismo también. Trabajamos bastante en el campo de la incidencia, digamos, de la política de drogas, con una perspectiva bastante amplia de debatir y de traer ideas de cómo es posible este camino, ¿no? Y después, bueno, otra cosa que hacemos es la reducción de riesgos y daños, que como disciplina es algo que me gusta mucho porque también estuve muy relacionado al mundo del entretenimiento en la nocturnidad, y eso es un ámbito también de consumo de sustancias ilegalizadas que impacta, ¿no?, en la salud de las personas. Así que bueno, eso es un poco lo que hoy hago, a lo que me dedico, además de seguir dando clases de meditación, de trabajar con esta terapia alternativa, le digo yo, que ya no es tan alternativa tal vez, pero que también Mm. acompaña. Tuviste otras vidas también, fuiste nadador Sí, antes. sí, durante muchos años, desde, calculo, no sé, el colegio primario hasta los 21 años, que me fui a estudiar a Estados Unidos para dedicarme a nadar profesionalmente, competí en alto rendimiento. Allá estudié, hice mi carrera allá y competía en el equipo de natación de la universidad. Y bueno, después dejé porque la natación es un deporte bastante difícil y duro y no es, digamos, es difícil vivir la natación como en el tenis o en el fútbol o en otros deportes, ¿no? Así que sí. Y justo el otro día me estaban haciendo una pregunta de qué era lo que me había ayudado tal vez más en mi vida, así como disciplina, y creo que el deporte de alto rendimiento también es una Mm. herramienta muy interesante. Ujú. A mí me dan ganas de preguntarte cuál fue tu primera vez con los psicodélicos. Buena pregunta. Tengo registros bastante lejanos de cuando era chico, siempre fue muy rebelde y en el colegio secundario fumé mi primer porro de marihuana. Siento que yo digo que el THC es uno de los psicodélicos más potentes por sus propiedades psicoactivas que tiene y por lo que genera. Tal vez esa fue la primera, creo que fue alrededor de los 13 14 años, y después quizá la más así contundente y que me marcó mucho fue una
en una fiesta de música electrónica a los 16 17 años con Éxtasis, con MDMA. Em, sí, siento que fueron dos experiencias que me abrieron un montón en la perspectiva desde un lugar de la recreación, de probar de transgredir reglas, pero que al mismo tiempo, después con el tiempo, eh, me generaron curiosidad, sobre todo para esto que siempre me pasó que fui muy cuidadoso con las experiencias. O sea, siento que lo sigo siendo. Y la gente que ve afuera piensa que uno trabajando con esto está todo el tiempo drogado o consumiendo sustancias y no. De hecho, siempre era el que a mis amigos les traía información, les decía, che, bueno, si van a consumir, consuman así. eh, y eso siempre creo que desde esas primeras experiencias me llamó mucho la atención. También entender qué era lo que estaba Mm, consumiendo, qué Ujú. hacía. em, Y una pregunta más en relación a eso, y les doy lugar a mis compañeros que estoy acaparando. Em, ¿Qué crees que se abrió ahí, en esa primer o en esa segunda situación con el MDMA a los 16 años? ¿Qué crees que se abrió en vos? ¿Qué sentís que fue ahí como revelador, que algo ujú. oh, Em, Siento que algo que se abrió que ya estaba es esta conexión con algo más trascendente que uno mismo, ¿no? De esta realidad que conocemos. Eh, Siempre fui muy de leer de muy chico sobre, bueno, budismo, meditación, hinduismo, que fueron las corrientes que más filosóficamente me impactaron y sentía que había algo ahí. O sea, no sabía, en realidad no había estudiado en ese momento tan profundo, pero cada vez que me pasaban estas experiencias sentía que había algo ahí que era interesante y mm, que me abría, no sé si usaría la palabra sanación o transformación, pero me abría algo muy potente. Y después con el tiempo lo empecé a experimentar con la práctica del yoga y la meditación, mm, eh, como esto de llegar a lugares, sobre todo a través de la respiración, a través de los ejercicios de respiración. Llegar a lugares muy interesantes para poder alterar nuestros estados de conciencia, ¿no? mm. Y eso Hoy, siento que trae información muy interesante. ujú, hoy das clases de meditación, ¿no? ¿Enseñás? Ujú. Sí, arranqué, yo me formé en una escuela acá en Argentina que se llama Sanación Pránica, que trabaja con alguna especie parecida a Reiki cuando era bastante chico y también hacía trabajar con meditación como una técnica y después me formé en otra escuela, que es una escuela brasilera, se llama Método Rose, que por ahí varios la conocen, que tiene un estilo de yoga bastante particular y ahí empecé a trabajar ya antes de la pandemia, cuando viví en Brasil, dando clases en esa escuela, en San Pablo. Viví en San Pablo en esa época. Y durante toda la pandemia hice un proyecto con una amiga que dimos gratis meditación a empresas durante casi toda la pandemia. Y cuando terminó la pandemia, a empresas porque ella tenía una agencia de recursos humanos y me había propuesto, che, mirá, las empresas están heavy ahora que la gente se está cerrando, la salud mental está complicada, probemos esto. Y de ahí después el proyecto surgió como seguir dando clases online, post pandemia. Se transformó después en un podcast que seguía dando las clases grabadas y hoy sigo dándolo. Lo hago con una amiga que es psicóloga también y que es instructora de yoga. Y seguimos ahí como medio una especie de trabajo voluntario, ¿no? No lo hago Mm, gratuitamente. me Mm, parece la mejor forma. sí. Y qué consideras que es meditación, fundamentalmente? Porque hay muchos tipos distintos de Ujú. meditación, ¿no? Sí, sí, y ahora cada vez más ahí, como con el auge de internet y las meditaciones guiadas. Yo creo que la meditación es una herramienta para mirar hacia adentro y poder después de ahí conectar con esto que en el estado normal de conciencia no podemos experimentar tan fácil, que es ese estado de trascendencia o esa conciencia unificada, por así decirlo. Como que hay algo más, somos parte de algo que no lo podemos explicar, que tal vez la ciencia todavía no lo explica, pero que lo podemos experimentar de alguna manera. Y eso es muy inefable porque no hay manera de describirlo. Históricamente tal vez las religiones o las
los misticismos de las religiones más conocidas en el mundo lo han tratado de explicar. Y esa es la meditación para mí es una herramienta para entrar ahí, para poder Mm, conectar con eso. Tiene obviamente muchos beneficios de los cuales hoy la ciencia moderna ya los ha comprobado, que funcionan y que sirven para la salud mental, pero siento que eso es el efecto colateral de un proceso que históricamente se ha eh, eh, compartido de generación en generación, que es mucho más potente, que es mm. entrar a ese estado. Por cómo lo Eh, describís, uno podría olvidarse si estás hablando de meditación o de psicodélicos, ¿no? Ujú. Bueno, tienen una correlación muy interesante. Hay un libro que me gusta mucho que es el de Timothy Leary y Richard Alpert, que es Ram Dass, era el nombre original de él y después se transforma en Ram Dass, que habla sobre el libro, es una analogía del viaje psicodélico y el libro tibetano de los muertos. Y ellos hacen mucha conexión entre lo que era la meditación, Leary, psiquiatra, Alpert era psicólogo y ambos trabajaban en Harvard en su momento con el tema de psicodélicos. Cuando se prohibió, se metieron mucho en el tema de meditación por el tema de la prohibición, porque no se podía trabajar. Y siento que son dos herramientas muy parecidas. Eh, Tal vez a nivel cerebro no es exactamente lo mismo lo que hacen, pero llegan a lugares similares por ahí por vías sí, parecidas. Una un poco hay que laburarla más y hay que ponerle esfuerzo, que es la meditación, y la otra de forma exógena Mm, directamente más Nosotros potente. decimos jugando un poco, una es ir con remo y la otra es ir con motor, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Una es que corta camino, Claro. eh, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Siento que la meditación es mucho más sutil y uno puede ir tolerando ese cambio, esa transformación profunda que se empieza a generar de manera más leve y más orgánica. Y lo otro es como, bueno, hay que agarrar ahí, abrocharse el cinturón. mm. ¿Mm? ¿Y has probado la respiración holotrópica en esas Ujú. exploraciones? Sí, sí, sí. Trabajamos con respiración holotrópica también con la formación de la asociación. Yo siento que la la respiración holotrópica lo que tiene de interesante es que em, trae mucho esto de la, me gusta decirle la constelación, lo que se arma en el grupo, lo que se arma también en las experiencias de psicodélicos colectivas, porque hay algo ahí de la potencia de lo transpersonal que se genera, que es muy potente y que también lo podemos ver en los que son los rituales o las ceremonias. O lo moderno de la cultura rave, donde muchas personas se juntan y entran en un estado de extático, a través del movimiento, el cuerpo, la música y demás. Entonces esa combinación que Groff ha logrado con esa técnica, a través de la respiración, la música evocativa y demás, conecta también con esto de lo trascendente. Y me parece una herramienta muy interesante, muy potente para hoy, que se puede complementar con el trabajo con psicodélicos o sustituirla, básicamente. Ujú. Mm. Esto me da un poco de pie a preguntarte por los neorrituales. Ujú. Algo de Qué esto. mundo Vimos que interesante. hacías una mención en una nota de eso hace un par de años. Es un Sí. concepto interesante. Sí. Bueno, cuando me empecé a meter en este mundo, tenía un poco de culpa de decir, bueno, yo soy una persona que nació en Argentina, que soy descendiente de europeos, blancos, tal vez tengo algún mestizaje de familia ahí que se ha cruzado, no sé, en el camino, con nativa latinoamericana, pero no soy un chamán y no trabajo de esto no sé, aprendido de un chamán. Entonces, siempre tuve como un poco una cuestión ahí de un conflicto de intereses interno con respecto a trabajar desde de qué cosmovisión. Y Mm, me interesó siempre aprenderlas, así como lo hice con el yoga, el hinduismo y demás. Pero me parece que estamos en un momento donde yo siento que a nivel cultural es un poco esto de la era del no gurú, las no reglas, y bueno, vamos a romper todo o hacer todo nuevo o como nos guste. Y por ejemplo, no sé,
Vamos a poner un ejemplo para hacer un paralelismo, ¿no? El biohacking, ¿no? Que se usa hoy en día eran, a ver, se renombró algo que ya existía, por ejemplo. Lo mismo pasa con la respiración o los pranayamas. Hoy en día se Sí. usan y se renombran. Entonces, siento que Pasa el ser humano... con Sí, todo en la psicología, la terapia sí, cognitivo-conductual es sí, el 50% choreo también sí, sí, a total. técnicas orientales. Y siento que pasa eso, que los seres humanos somos muy hábiles en construir narrativas nuevas para apropiarnos, por un lado, que no lo veo como algo súper negativo, ni, bueno, o sea, no lo estoy valorando en positivo o negativo, sino que hacemos eso, nos apropiamos de algo que ya existe, lo marketineamos de nuevo, lo contamos, lo vendemos, y es un poco lo que sucede con esto. Ahora después podemos ver si hay cosas que funcionan o no, no sé, eh, va a poner un ejemplo, ¿no? Mirar al sol a la mañana o tomar 10 15 minutos de sol sin anteojos, ¿no? Y antes no sé qué nombre tenía, ahora le dicen sun gazing y es como, bueno, una técnica de biohacking o lo que sea. Funcionar, funciona. Es lo mismo. La respiración funciona. Le digan breathwork o pranayama, Sí. funciona. Entonces, me parece que el desafío grande es como, bueno, cómo, en la que estoy ahora y quería llegar a este punto, es cómo hacemos para que esas cuestiones se puedan hacer de alguna manera accesibles, tengan un marco. Cuando hablo de marco, digo un marco, en el caso de los psicodélicos, regulatorio, ético. Lo mismo pasa con el yoga y la meditación. Se ha profundizado tanto o ha crecido tanto que pasa que la ética y la moral muchas veces se transgreden. Mm, Pasan un montón de cosas, entonces, bueno, ¿cómo en la sociedad moderna podemos hacer que estas cosas se puedan aprovechar, los beneficios, más personas que trabajan con la salud las puedan utilizar y se mantenga ese cuidado, esa ética también para los usuarios, para los pacientes, para quien lo quiera Mm. hacer? Yo creo que si eso se puede lograr, cualquier marco práctico teórico puede ser válido si funciona. O sea, esa es mi forma de verla, esto, ¿no? Por ahí no se lo conceptualiza como ritual, pero los protocolos de los estudios clínicos que se vienen haciendo hace 15, 20 años o más, repiten ciertas cosas y se mantienen como, bueno, eso es la forma en la que hay que usarlo. Por ejemplo, usar la música de cierta forma, que Ujú, la gente tenga los ojos tapados, que se haga uno a uno, etcétera, ¿no? Este, y quizás no se cuestiona mucho y ya pasa a ser como, ¿no? El ritual aceptado o la forma aceptada de hacerlo. ujú. Este, Sí, también porque siento que lo que nos pasa constantemente, que es algo también en lo que me convoca mucho el último tiempo, es que somos compradores de narrativas y muchas veces compramos narrativas que vienen un poco de modelos que ya funcionan, ¿no? Generalmente de lugares donde han tenido esa innovación mucho más libre. En el caso de los psicodélicos, Estados Unidos o Europa, porque se ha podido investigar ahí y se han podido llegar a avanzar en los protocolos, en la investigación desde el lado más clínico, científico, o desde la ancestralidad con estos marcos de la medicina tradicional nativa, que también ha podido, o sea, ejemplo, psicodélicos, América Latina es la cuna de las sustancias enteógenas, entonces ha habido una práctica ancestral que ha quedado relegada, pero que sigue existiendo y tiene ciertas características, que también es un marco. Entonces somos muy hábiles en también eso y poder mm. usarlo. Em, pero bueno, me ¿Y crees parece que... que, no, que es clave probarlos y ver si funcionan y mejorarlos es parte de lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Claro, a mí me surge, viste, una pregunta con esto de, Ujú, viste, como hay distintos, distintas ceremonias, distintas propuestas o vías de aproximación, si todas esas propuestas son acordes a todos los entornos, ¿no? Yo tengo esa pregunta, ¿no? Porque tampoco he tenido ujú, experiencias más en esto, en contextos tradicionales. Pero bueno, tengo esa pregunta y tengo ese ruidito interno, ¿no? Si mm, esas formas que han sido diseñadas para un contexto determinado ujú. funcionan en psiquismos, en culturas, en contextos, digamos, teniendo en cuenta la complejidad, ¿no? del ser humano.
Bueno, esa es una Ujú. pregunta que tengo. No sé qué pensás vos o bueno, Mm, de lo que has visto. es interesante porque, a ver, creo que como cualquier práctica o metodología o mismo sustancias, no todas funcionan para todo el mundo. Siento que el trabajo que de verdad transforma a una persona o acompaña en el proceso de transformación, sea para una cuestión de salud o sea para una cuestión de autoconocimiento, eh, es muy individual y hay algo ahí que tiene que suceder, que es una combinación de la persona querer de verdad hacer el proceso, podemos decir. A veces, tal vez en cuestiones de salud mental más heavy, no es solamente voluntad, pero hay un montón de factores. Entonces, el primero, como eso, después que quien acompaña o quien guía lo haga de una manera que mm, acompañe de verdad a la persona y no sea solamente una mercantilización de la práctica o la sustancia, que eso hay mucho también. Y eso lo vemos en todas las ramas, digamos, en la psiquiatría, lo vemos en el yoga, lo vemos en la meditación o en los hongos adaptógenos. Y después los contextos y eh, digamos, hay algo ahí interesante para mí de las cosmovisiones, ¿no? Como para nosotros que somos occidentales y vivimos en las ciudades, tal vez, no sé si sea el camino irme a la selva, al Amazonas, a Perú, a tomar ayahuasca, por ejemplo. Pero tal vez para algunos occidentales que sí quieren hacer la experiencia, sí van y sí creen en esa cosmovisión, les haga un cambio. Y tal vez para otros no. Em, Me parece que es muy artesanal y depende mucho de la persona. Lo que sí hoy yo me pregunto constantemente es cómo podemos hacer para que la accesibilidad sea mayor. O sea, para que si esto de verdad funciona en cualquiera de los marcos o los contextos que hoy existen, sea el clínico, más terapia asistida moderna o el ancestral, las personas lo pueden hacer de forma segura, ética, con un profesional responsable o con un guía o un facilitador acompañante, tener. Y Y bueno, después el camino nos dirá, ojalá se pueda hacer ciencia que investigue, ciencia que investigue, digamos, así de alguna manera, como se hacen los estudios observacionales, ¿no? Diciendo, che, bueno, mira, sacamos conclusiones de que esto funciona en este contexto, para este grupo de personas. Y esto por ahí no funciona. En Mm, Brasil hay un grupo muy interesante de la Universidad Federal de Río Grande do Norte, Natal, que lidera Braulio Araujo y Ciarta Ribeiro, que son dos investigadores científicos muy interesantes sobre el tema de la ayahuasca en el uso eh, indígena ancestral en Brasil y han sacado conclusiones muy interesantes sobre el poder terapéutico que tiene la ayahuasca en ese contexto también, mm, seas nativo o seas una persona que vive en una ciudad y va a tener una experiencia. Eh, pero ¿por qué lo pudieron hacer? Acá me meto un toque con esto, me parece interesante, porque Brasil tiene un marco regulatorio para poder hacerlo y la ayahuasca ya no es ilegal, se puede usar en ciertos contextos y entonces las investigaciones científicas que no tienen conflictos de intereses con una farmacéutica atrás, por ejemplo, que intentan hacer estudios observacionales para hacer ciencia de otro lugar, ¿no? No solamente para probar un fármaco que tiene un retorno de inversión, em, ayuda un montón también para este debate en el que estamos y traer conocimiento. Digamos, no es que mm. está mal toda la ciencia, ¿no? O que solamente porque tenga un conflicto de interés con una farmacéutica atrás que lo quiere patentar y sacar al mercado, es la única ciencia que existe esa, ¿no? Entonces, me parece que eso, la cuestión de los marcos regulatorios, por eso es un tema muy interesante al cual nos metemos bastante y estamos metiendo cada vez más, que es el activismo y la política de drogas porque Mm. al poder hacer esas investigaciones, bueno, ahí en tu caso también, ¿no? O sea, poder avanzar en las investigaciones es clave. ¿Qué crees que tendría que pasar para que cambie la situación argentina y haya más libertad en la investigación y en el uso medicinal y general? ¿Dónde está el punto de presión más eficaz? ¿Dónde habría que Mm. apretar para tener mayor efecto? Buena pregunta que me la hago Fácil la pregunta. todos los días. Mirá, yo creo que es complejo. O sea, son múltiples cosas que tienen que suceder. Por un lado, me parece que hay una cuestión de que el cambio.
Siento yo hoy que no lo va a hacer la política, o sea, porque a veces, viste, como esto es una cuestión de leyes y de cuestiones regulatorias, decimos, bueno, vamos a esperar a que un día baje algo de arriba y nos digan, che, bueno, ahora se legalizó el hongo, la psilocibina sintética o lo que sea, y entonces lo podemos hacer. Siento que eso no va a suceder porque tiene que haber intereses para que las cosas sucedan. Sea un interés de un grupo eh, empresario, farmacéutico o grupo, o sea, con suficiente lobby para poder incidir en una política pública, o sea, de la sociedad civil, de un grupo activista que incida también sobre la política pública, o los dos. Yo creo que el camino ideal serían los dos. Esta es una opinión mía personal, no tal vez de la asociación, pero que la incidencia tiene que ser con un objetivo de verdad que las cosas avancen. Entonces, si eso existe, que tienen que surgir un montón de cosas al mismo tiempo, tiene que haber un grupo de activistas desde la sociedad civil que eh, presionen, que propongan, que traigan información, ideas y demás. Y tiene que también existir el lobby que tienen la política para Mm, que los empresarios farmacéuticos que van a venir a brindarle psilocibina sintética al sistema de salud público-privado también lo puedan hacer y no dejen afuera ni unos a los otros. La conversación que está pasando hoy a nivel global es esta en realidad. ¿Será que mañana va a venir la psilocibina sintética de cualquier laboratorio? No sé. Atai, Compass, Miner, el que sea de los que están ahí en fase 3 y se la van a inyectar al sistema de salud y van a dejar afuera el uso comunitario de salud comunitaria del hongo psilocibio, por ejemplo. mm, Entonces, me dejas afuera el autocultivo, me seguís penalizando a los usuarios. Entonces, yo creo que la regulación y el camino es un laburo conjunto, complejo, de varios actores del ecosistema, y que es lo mismo que pasó con el cannabis. O sea, Argentina tiene un caso muy particular que es que se medicalizó el cannabis, pero se logró algo que es muy interesante, que es despenalizar el autocultivo. Entonces, al mismo tiempo tenés una ley de cannabis medicinal y tenés una ley de cannabis industrial, donde se lograron las dos cosas. Se lograron que quien quiere venir a hacer negocios y que quiere invertir para hacer digamos, voy a decir un fármaco, pero un principio activo que se pueda vender en farmacias o se pueda recetar, lo puede hacer, y que la gente que quiera autocultivar su propia medicina y hacer sus aceites, lo puede hacer. Eh, y eso sí, o sea, yo vengo sosteniendo esto hace bastante, hace 3 años en la Expo Fungi hice una exposición donde planteé este camino posible, y creo que es lo que, es el camino que por lo menos a mí me hace más sentido, del cual hay lugares en el mundo que son ejemplo. Hace poquito, en agosto, en Nuevo México, en Estados Unidos, es el caso ideal, porque pasó esto. O sea, lograron a nivel estatal, no como Oregon, no como Colorado, que van por otros caminos, pero hacer esta hibridación entre esos dos ecosistemas para que no se crucen y no tengan esos conflictos de intereses y uno no deja fuera al mm. otro. ¿Viste lo que pasó en Misiones el año pasado, que pasaron esta ley facilitando la investigación con hongos Ujú, y aislando los principios activos de los hongos ujú. para investigar en salud mental? Sí, Eh, muy Así que interesante. me parece que una parte importante de esta conversación o armar estos planes es saber en dónde presionar. Y como decís vos, puede ser a nivel local, en distintas provincias con Ujú, allegados con mismos intereses. Puede ser en San Luis, en Misiones, quizás ujú, ministros de salud locales pueden tener efectos locales, aunque no nacionales, o quizás habría que pensar, por ejemplo, la comisión del Senado, la comisión de salud del Senado tiene un solo senador, ujú, y ahí se podría organizar una presentación. Ellos pueden armar no cambios en la ley, pero sí regulaciones. ujú, Por ejemplo, decir, bueno, si querés el permiso para investigar con psicodélicos, te armamos este papel, o sea, ujú, cambios en la aplicación de la ley. Entonces, es importante planear con qué puerta tocar, ¿no? O dónde presionamos, ¿no? ujú. Seguramente para que el plan funcione. Sí. Eh, Y Argentina, yo también vengo hace rato hablando de esto, de hecho justo esta semana estaba escribiendo una nota sobre este tema de que para mí Argentina tiene un potencial grande en lo que es innovación y nuevas, porque
nosotros tenemos una sociedad que es activista de un montón de temas fuerte, digamos. No somos tan, como dije, no agachamos tanto la cabeza a lo que nos viene afuera. Bueno, probablemente muchas cosas sí, pero Argentina tiene un movimiento fuerte. Y el movimiento sanitarista, de salud comunitaria, de salud en general, siempre ha sido fuerte. Siempre Argentina ha tenido innovación, de hecho, innovación científica. En los 60 se investigaba con LSD, la psiquiatría argentina lo usaba. Entonces, yo creo ahí que hay que, como decía antes, encontrar esta conversación entre múltiples actores, que es no hay de una sola persona o un solo grupo, son varios, para hacer esa incidencia necesaria, para sentarse a una mesa a conversar y sacarle un poco los cucos y los miedos a todo esto. Para mí la conversación no es seguridad, no es Ministerio de Seguridad y Ley Penal. Sí, esa es la piedra en el zapato, porque las sustancias siguen siendo ilegalizadas, pero la conversación es salud. Y después podríamos entrar en un futuro, que es lo que está pasando con el debate con el cannabis, el uso adulto. Pero el uso adulto, recreativo, exploratorio, es tal vez, o sea, la despenalización, la ley 23737, es un ideal bastante largo. Primero yo siento que hay que ir ganando pequeños hitos y sí, tal vez, la investigación científica, el uso paliativo, diferentes usos para ciertas patologías, que es lo que se viene viendo que pasa a nivel global eh, pueden avanzar. El tema es que siento que el ecosistema está inmaduro. O sea, siento que todavía somos unos gatos locos ahí aislados que estamos viendo y tratando de hacer cosas, cada uno viendo cómo llega a lo que quiere personalmente, como su objetivo, o esos pequeños grupos. Y es difícil conseguir que muchos actores se unan. Pero si empieza a pasar que en más eventos, en más, por ejemplo, bueno, estuvimos con Aina hace un tiempo en APSA, en el Congreso de Psiquiatría, eh, con la asociación dando una charla, entonces, si Estaba eso, lleno. ya, lleno. Lleno el Ujú, auditorio, había otros que no había nadie y en ese los psiquiatras se quedaban parados en el fondo, se sentaban en el piso. ujú. Total, y que también a mí me empieza a pasar, yo dentro de todo creo que soy bastante joven todavía, tengo 38 años, pero las generaciones más jóvenes, veo profesionales de la salud que se graduaron o están haciendo su residencia y más, súper interesados con estos temas y muy abiertos. Y no solo los profesionales de salud, sino también los terapeutas más holísticos, que obviamente yo siento que ese ecosistema va mucho más rápido porque no tiene regulación, entonces al no haber regulación, al hacer, aunque no importa, es ilegal, pero lo hacemos igual, corre mucho más rápido porque puede hacer las prácticas sin ningún freno, sin ningún miedo a perder la matrícula y demás. Entonces, eh, la ciencia ciudadana ahí es mucho más ágil. Mm. Mm. Ujú, Nacho, yo te quiero preguntar sobre esto que estás hablando de los ecosistemas, ¿viste? A mí, esto es una hipótesis ujú, observacional, ¿no? A mí me da la sensación de que hay una lógica de cómo funcionas vos o cómo funciona psicodear con tu impulso, que tiene que ver con una lógica de ecosistema, ujú, de pensarse en red y no con una lógica verticalista, ¿no? Como es un ujú, camino y es como desío, ¿no? Como consiguiendo la cabeza y de ahí hacer punta y ser el más ujú, importante o ser referencia, sino es que es más bien una lógica de trama, ¿no? De red, de ecosistema, en donde yo tengo este talento, me encuentro con esta otra persona que tiene este talento, armamos juntos, nos potenciamos, llegamos a más lugares y así va creciendo la trama y van ujú, pasando cosas. ujú. Bueno, ahí sí, me encanta porque hay algo muy loco que siento que está pasando porque el hongo tiene una mística, el hongo en sí tiene una mística, esto del micelio y demás, y de cómo funciona biológicamente el hongo y demás. Ese agente que interconecta en la naturaleza entre el mundo vegetal y el animal y es como, bueno, no es ni el uno ni el otro, pero es parte de todo eso. Lo digo por ahí porque también hay algo muy interesante que me convoca mucho, que es el tema de esta nueva era en donde Internet, o sea, están naciendo niños que nunca conocieron la era sin Internet, entonces toda la digitalización, la hiperconexión. Y yo siento que la humanidad está yendo hacia ese lado, donde
si bien sigue habiendo competencia, y yo no veo la competencia como mala, sino como, bueno, un resultado de algo que somos, pero que la colaboración se está poniendo arriba de la mesa y que es un experimento, porque no todos somos expertos en colaborar y saber cómo hacer, pero cuando yo me planteé, cuando volví a Argentina y dije, che, bueno, quiero hacer esto, pero no sé qué quiero hacer, pero bueno, algo voy a hacer. Y ahí empecé a pensar caminos alternativos para poder armarlo. En un momento miré mucho a lo que es el mundo de, o sea, en una disrupción que pasa en otra economía, que es el tema financiero, ¿no? Lo que es la blockchain y lo que se llaman las organizaciones autónomas descentralizadas, que son básicamente cómo se incubaron los proyectos de criptografía y de blockchain, del cual después se mete el sistema financiero y trabaja con las criptomonedas. Y funcionan así básicamente. O sea, para hacer una disrupción en un sistema, en una industria que tiene un peso suficiente para que el status quo se mantenga y que hay toda una economía que se mueve ahí atrás, eh, se necesita una gran disrupción. Y para la gran disrupción, la gran disrupción no la hace una persona sola. Digamos, Internet no la creó un solo ser humano o un grupo de seres humanos en una empresa. No sé, lo mismo, la blockchain no la creó una sola persona, por más que puede ser Satoshi Nakamoto con Bitcoin, ¿va? No, no funciona así. Entonces, esto me parece que es más o menos lo mismo. O sea, para hacer grandes cambios necesita una masa crítica suficiente de personas poniéndole tiempo, dedicándole recursos, cabeza a cómo hacerla diferente. Em, Como dije antes, para mí la primera y la más compleja no es la terapéutica, sino es el provisionismo. La terapéutica va de la mano, o sea, la práctica, ¿sí? Pero cuando vos tenés un mercado regulado, que esto es otro tema que me interesa mucho, el tema más quizás social, económico por atrás, vos no podés innovar, porque la innovación está coartada, porque nadie va a invertir, no va a entrar capital, porque necesitas capital para hacer investigación, para dedicarle tiempo, recursos, digo, no para hacerse millonario, sino para poder pagar el tiempo que cuesta hacer todo eso. Y el capital no entra porque está regulado, porque es ilegal. Tampoco podés investigar con el Estado porque el Estado no lo financia, entonces ni tenés capital público ni tenés capital privado. Y queda ilegalizado y entonces queda a la merced del ecosistema underground, de la no regulación, de la no legitimización. Entonces, eso pasa en cualquier industria. Cuando no hay reglas claras, no se puede crecer. Y ahí siento que es esto. O sea, el ecosistema para mí no va a avanzar lo suficiente, la colaboración necesaria, hasta que no se pueda ir por un camino un poco más certero. Porque los que tenemos que interactuar unos con otros, de alguna manera tenemos miedo, porque no sabemos y no tenemos claridad de qué va a pasar. Algunos más osados, otros menos. Mm, Y además el mercado lo pide, digamos, los pacientes, los usuarios, cada vez lo piden más. Eh, pero bueno, no sé. Y Creo en tu que esa criterio, ¿cuáles colaboración. son los próximos pasos para ir avanzando en eso? Mm. Bueno, o sea, yo estoy convencido de que el peso de la gente organizada hace una gran diferencia. Pero acá la pregunta que me hago constantemente es si las personas que somos usuarios nos interesa simplemente resolver un problema personal o nos interesa la causa de fondo. Porque cuando yo resuelvo lo mío personal, por ejemplo, no sé, en el caso mío, yo he usado los psicodélicos para un montón de procesos míos personales, ¿no? Tal vez no tuve una patología puntual, pero sí tuve momentos difíciles donde me han ayudado, me han servido. Em, y ahí me hago esa pregunta, che, bueno, a ver, una vez que resolví, pude, ok, ¿me interesa esto o no? Y siento que las personas no todas van a hacer ese activismo. Em, Mi trabajo en lo que hoy hago es que ese usuario se convierta en un activista, como por así decirlo, ¿no? Tuve una etapa de mi vida, trabajé en Greenpeace y también en una organización, en una ONG de activismo ambiental. Y un poco es eso, o sea, que las personas que sufrimos lo que estamos buscando la solución al mismo tiempo, después cuando la logramos o cuando vemos la mejoría, lo podamos seguir haciendo y impulsando que ese cambio se genere. Mm. Em, Esa para mí es la clave, o sea, que todos los que, o la gran mayoría de las personas del ecosistema, sean usuarios, terapeutas, no sé,
abogados, porque hay muchos actores metidos en el medio, ¿no? No son solo profesionales de salud y usuarios, cultivadores. em, Logremos alinear el activismo. Y para un activismo que sea diverso e inclusivo, digamos, ¿no? Inclusivo en el sentido de, che, a ver, el negocio de las farmacéuticas va a estar al sistema de salud, si esto funciona, público o privado, hay que abastecerlo con una terapéutica y con una sustancia regulada. Al underground, que va a seguir funcionando, lo podés meter en un marco regulatorio para que también funcione. Entonces, la conversación es en todos esos actores, eh, que nos organicemos, digamos. Pero es complejísimo hacerlo a gran escala. Eh, no Quedamos sé. pausados. No, es que es una pregunta buenísima, pero siento que nadie la tiene y tampoco podemos saber cuándo. Eh, Porque también estamos todos medio como corriendo, ¿no? Atrás del día a día y bueno, ¿y cuál es el retorno de mi esfuerzo y mi inversión por hacer esto? ¿No? Y bueno, tal vez hay causas más, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, trascendentales que no tienen retorno de inversión. O sea, tal vez, no sé, Creo que puede ser nosotros. más fácil para alguien sumarse a un esfuerzo que ven que ya existe, algo Ujú, que no es una cosa Mm. vaga o ambigua, sino que hay un claro programa o esfuerzo o equipo o grupo que está empujando para el mismo lado. Entonces, trabajar y poner tu energía en eso es ser parte de algo más ujú, grande, claramente, y te sentís en red, en grupo, y entonces ayudar a dar esa claridad o ese marco creo que puede ser muy útil. sí. Sí, y eso legitima que los grupos que van teniendo identidad y van haciendo un nombre y van ganando prestigio, no solo de grupos nuevos que van surgiendo como nos pasó a nosotros, sino como, digamos, grupos o instituciones que ya tienen un nombre. La Universidad de Quilmes tiene un posgrado de cannabis y enteógenos. Universidad Nacional, la UBA tiene un posgrado de política de drogas. Personas que son activistas de este ecosistema fuerte están ahí. Entonces, instituciones también que avalen de alguna manera o indirectamente, no es que la UBA está haciendo decir, che, apoyamos que se derogue o se transforme la ley penal para el uso de estas sustancias, pero que de alguna manera va siendo una legitimización. El día de mañana, no sé, me encantaría que alguna entidad público-privada de salud pueda decir, che, mira, nos animamos a hablar de esto. Empezamos a, por lo menos, tocar de oído o decir, che, vamos a hacer una capacitación, vamos a buscar gente que sepa de esto acá en Argentina o afuera y capacitar a nuestro equipo, tal vez a los que tienen, que se dedican a la innovación dentro de una institución, ¿no? De salud. Mm. Eh, y eso, si empieza a suceder, que yo estoy convencido que va a suceder en algún momento, si no ya está sucediendo, va a seguir poniendo un poco de ladrillitos en una pared que es enorme, pero que todos esos ladrillos van a llegar a que se termine construyendo. Eh, y así en otros frentes más. Eh, No quiero dejarte ir sin preguntarte algo que para mí es importante. ¿Cómo funcionan los psicodélicos? ¿Qué hace que una experiencia con un psicodélico pueda ser sanadora o Ajá. terapéutica? Mm. Interesante. Yo creo que la sanación, también, esto es una opinión mía un poco radical, la sanación es un estado natural del ser humano que hemos perdido, básicamente. Y ahora, partiendo desde ese lugar, veo a los psicodélicos como un catalizador de esa reconexión. O sea, un catador de volver a ciertos lugares de los cuales la sociedad en la que vivimos muchas veces no nos permite. Pero no nos permite, no, porque hay un gran hermano que nos está ahí todo el tiempo buscando. Por ahí sí, me encantan las teorías de la conspiración, pero porque no nos permite por cómo está concebida, por el mundo moderno en el que vivimos, estamos todo el tiempo a full, no tenemos tiempo, no podemos parar, podemos hacer mil cosas. Cuando se restituye ese estado, eh, el, el organismo empieza a ordenarse, a entrar en una coherencia con algo más grande, y eso lleva a un estado de cura o de sanación.
veo a los psicodélicos como una puerta para hacer eso, no como la Mm, solución. Eh, que es la puerta para poder observar, para poder decir, che, bueno, esto no va más, estos cambios los tengo que hacer. O tal vez en pacientes, bueno, como vos ahí has trabajado, investigado, pacientes que están ya con unas cuestiones más complejas, avanzadas, o en caso de cuidados paliativos, sea la aceptación. Y ese tal vez sea un estado de salud de una persona que indefectiblemente se está por morir, de aceptar ese estado natural de la vida. Y tal vez para un joven que está con una ansiedad, sea aceptar que y la vida es así y el mundo puede ir distinto en base a cómo yo me lo tomo, cómo me lo planteo. eh, mm, y ese es el estado para mí que nos permite poder llevar esto, que es complejo para todos, ¿no? mm. Eh, Estoy un poco peleado con la idea que los psicodélicos son la cura, cada vez más, sino como que son herramientas. Eh, Claro, pero bueno, pasa, viste, como con todas las sustancias psicoactivas, viste, que se les ha dotado de una entidad a una sustancia inerte, digamos, que es solo ujú, bioquímica, ¿no? Cuando ujú, son herramientas, juzgamos, es como prohibir los martillos ahora, porque alguien mató o lastimó a alguien con un martillo, ¿no? ujú, Y en realidad las sustancias psicoactivas, las que sean, muchas de las cuales están ilegalizadas y prohibidas, son herramientas. ujú, Y algunas de esas son herramientas de autoconocimiento, o no. sí, Pero pueden ser usadas, esto como un martillo puede ser usado para hacer una mesa, hacer una pared de madera. Bueno, un psicodélico, por ejemplo, puede ser usado como una herramienta de esto, de sanación, de autoconocimiento, de unión comunitaria, bueno, de ujú, reparación, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una herramienta. sí, 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 totalmente. Y que si o sea, porque también me parece que lo que está pasando mucho es esto de, hay una narrativa global sobre los psicodélicos y estas curas, ¿no? Que si bien yo siento que hay muchas personas que vienen trabajando en esto hace años y trabajan para no sobrevenderlo, pero la sobreventa se crea naturalmente porque la estamos necesitando, o sea, estamos necesitando el santo grial que nos resuelva los problemas. Y no sé si ese es un problema de un grupo o una narrativa conspiranoica o de mismo la sociedad que está así y que busca la cura en cualquier cosa. Ah, Pueden ser los psicodélicos o puede ser, no sé, ir a jugar al bingo el fin de semana. Eh, no pasarse el día en las redes sociales. No sé. Em, eh, es interesante lo que está pasando con los psicodélicos y me parece que el camino, mm, como va a suceder y qué es lo que va a pasar, medio que no lo sabemos. Yo tengo también un medio como, no sé si es un miedo, pero que se termine convirtiendo en una cuestión más de evasión, porque mm. también puede ser eso. Como, bueno, mm, lo uso esta herramienta, la puedo usar para martillar o, un clavo y clavar en la pared, o la puedo usar para pegarle a una persona, y es la misma herramienta, ¿no? Mm. Por eso yo no suelo estar muy a favor del uso recreativo. Ujú, Pienso que se puede perder una oportunidad de que esa experiencia o esa herramienta puede usarse para otra cosa. ujú. Sí, sí, sí. Es un lindo debate el uso recreativo y la gestión del placer, como ahora se le está llamando. Eh, porque, porque estas sustancias requieren una responsabilidad de quien las usa, más allá de quien las puede brindar o quien las acompañe, pero uno como usuario, ¿no? Y, y ahí ese camino puede ir para cualquier lado. Eh, yo siento que lo que hacen también los psicodélicos es que potencian el contexto en el que se están desplegando. Si vos los usás en un contexto donde la, lo que está pasando, ese set and setting, esa constelación, está yendo para un lugar de, bueno, me lo tomo solamente para evadir y así ser un contrasistema y todo esto se va a la mierda, como pasó mucho en el hipismo en los 60 70, pueden potenciar eso también.
Y también puede potenciar el foco y la productividad para alguien que quiere trabajar y estar más enfocado. Y también puede trabajar, potenciar la sanación y la cura, la introspección para alguien que lo está necesitando. Entonces, por eso los marcos son importantes y y la psicoeducación de los actores que estamos en esto para, no digo como para bajar línea, porque me parece que también la exploración a veces es necesaria, pero para por lo menos, che, mira, ojo con esto, ¿no? Claro, me parece que es un hecho, digamos, esto ya está sucediendo, Ujú, el uso recreativo en los jóvenes, en los adultos, y quizás, bueno, que no haya un marco regulatorio hace que eso aumente y que ujú, las personas estén mucho más expuestas a los riesgos y a la desinformación. ujú, Quizás, bueno, también esto que hablabas, ¿no? De como de salir un poco de el objetivo personal y ponerse en un plan de cooperación social, ujú. también tiene que ver con trabajar en políticas de reducción de daños. Bueno, eso está buenísimo, porque por eso es muy importante la reducción. O sea, parece que la reducción de riesgos y daños a veces suena como, bueno, es la nocturnidad y la noche y lo recreativo, entonces es como me drogo mejor. Y en realidad, o sea, veamos el ejemplo del cannabis. El cannabis, eh, hay estudios científicos de todas sus propiedades, no los tengo en la cabeza, pero de todas las propiedades medicinales que tiene. Y evidentemente tiene propiedades medicinales muy importantes. Pero también el exceso de THC es recontra peligroso. O sea, digo peligroso porque de hecho tiene dosis mortales mucho más altas de lo que puede tener el hongo, el LSD, por ejemplo. Eh, es una sustancia dopaminérgica que genera adicción. Entonces, igual no me quiero meter en tantos detalles, no soy experto, pero si vos ves en la práctica, yo lo que veo es en la calle, en el día a día, en la gente, charlando con generaciones más jóvenes, personas que consumen cannabis a diario hace años y tienen 25 años con niveles de ansiedad tremendos. Y tal vez, no soy quien para decir que es el cannabis, ¿no? Es un conjunto de cosas probablemente. Pero el cannabis la potencia. Ahora, darle THC a una persona por ahí que tiene, no sé, eh, Parkinson o Alzheimer, o bueno, por ahí sea bueno también. Ahora, la cultura canábica del uso adulto recreativo se ha eh, hecho eco de todo eso también para sobrevender. Y ese es el problema para mí, que puede pasar lo mismo con los psicodélicos. Es, bueno, el hongo para todo en cualquier momento. Ojo, eh, pero bueno, Sí. eh, puede pasar, es probable que pase. Eh, hasta que nos demos la vuelta y nos demos cuenta, porque por ejemplo con el alcohol pasó lo mismo, el alcohol, sustancia legal, regulada, pero legal, ahora ya no se consume tanto alcohol como se consumía, no sé, en los 90. Tabaco, por ejemplo, está bien, bueno, siempre hay sustituciones, ¿no? Las generaciones jóvenes con el tabaco, lo mismo. O sea, el tabaco cuando, no sé, yo tenía 10 años, los adultos, la mayoría fumaban, ahora no ves tanta gente fumando. Eh, Porque creo que pegamos la vuelta, como empieza a haber un conocimiento colectivo, se ven los daños colaterales y después, bueno, vuelve. Ojalá pase lo mismo o podamos prevenirlo, no sé. Pero también vemos que no hay, o sea, no hay nadie que esa prevención la haga. O sea, el Estado no está haciendo prevención. Yo me Ujú. acuerdo, con respecto al consumo o las drogas en general, no hay prevención, muy poca prevención. Antes tal vez se hacía más, cuando era chico había anuncios en la televisión, por ejemplo, no sé, de algo. Me acuerdo, estaba este dibujito que era, eh, bueno, yo no me acuerdo del nombre, pero se hizo famoso, si lo vemos seguro nos acordamos. Mm. Claro, Em, el del médico tucumano este. Sí, no me acuerdo si era un médico y una caricatura, o Claro, sea, claro. que interactuaban. O sea, campañas de reducción de riesgos y daños se hicieron muy famosas cuando fue todo el tema del auge del VIH y demás, porque sí, o sea, viene de ahí el movimiento de reducción de riesgos y daños, pero eh, se podrían hacer. O sea, en el contexto Ujú. recreativo, si se hicieran reducción de riesgos y daños, se ahorraría muchos quilombos para las personas. Si Claro, alguien es como. escucha esta parte y no sabe casi nada de psicodélicos, ¿qué dirías que es lo más importante para tener en cuenta pensando en reducción de riesgos y daños para alguien que está considerando tomar una alta dosis de un psicodélico? Ujú. Bueno, lo primero es ver cuáles, porque no es lo mismo MDMA o éxtasis que hongos psilocibios o LSD. En general las triptaminas, las que son
voy a traducirlo para quien no lo entienda, LSD, hongos psilocibios, ayahuasca, DMT, en sus versiones no tienen dosis mortales. Entonces, no hay manera de pasarse. Si vos consumís una gran cantidad, lo peor que te puede pasar es que tengas un viaje muy intenso y a un tiempo determinado, 4 o 5 horas en general, cuando son bioral, pasa. El MDMA del éxtasis es complejo porque sí, tiene dosis mortales, en combinación interacción farmacológica con, por ejemplo, antidepresivos. Puede tener, no en todos los casos, pero ahí no es común el síndrome serotoninérgico, pero puede haber un riesgo. Entonces, lo principal como para reducir riesgos es informarse. O sea, esta información está online, no es que no está. Eh, y sí, para resumir un poco y cerrar la pregunta, las interacciones farmacológicas para mí son importantes, porque hoy el policonsumo es enorme, de cualquier cosa, o sea, de fármacos regulados, de clonazepam, de, no sé, de alcohol, de marihuana, y al mismo tiempo, si a eso le sumas un psicodélico, y puede ser complejo. En general son seguros, pero después de ahí, bueno, podemos entrar en un montón de cosas que tienen que ver con el set and setting, la práctica y demás. Pero yo vengo viendo o sea, en los últimos años la interacción farmacológica es tremenda, tremenda. De hecho, el mate, el café también influyen y, esa interacción la tenemos todos en nuestra vida. Sí, en el ambiente Eh, recreativo es más común eso que el consumo de una sustancia, ¿no? Como elegir una sustancia y decir, bueno, voy a hacer este uso en una fiesta. Es como que el alcohol suele ser la base y ahí se le agregan ¿no? MDMA, encima con speed, con estimulantes, digamos, bueno, se Ujú, hacen cócteles que, bueno, después es donde surgen los problemas. Es raro que una persona con un solo consumo, digamos, tenga algún problema de salud, digamos, agudo, ¿no? sí, sí, sí. Yo tengo una opinión un poquito distinta acerca de los riesgos. Si estamos hablando de psicodélicos clásicos, ¿no? Ujú, Psilocibina, LSD y DMT, se han visto que son bastante nobles desde lo farmacológico y lo toxicológico, ¿no? Incluso, es más, el DMT se consume muchas veces con imaos, que son de las ujú, cosas que se consideran más peligrosas, ¿no? Para el ayahuasca es el DMT con imao. ujú, Eh, y la mayoría de los problemas cuando se ven con psicodélicos no pasa tanto por lo físico, lo toxicológico, sino por los problemas emocionales que a veces las personas tienen después por no haber estado psicológicamente preparados para esa experiencia, de ujú, haberlo tomado sin información, sin entender qué es un psicodélico, de qué se ujú, trata la experiencia, ¿no? Me parece que los problemas vienen ahí, cuando uno sí, piensa que es una cosa para divertirse o tener placer, cuando un psicodélico clásico, por lo menos, MDMA es un poco distinto, es un poco transparente en el sentido que destapa las emociones que la gente tiene adentro, los traumas, ¿no? ujú, Y entonces uno tiene que estar quizás en un contexto con un acompañamiento terapéutico para hacer uso de esa experiencia. ujú. Sí, ahí ese es el punto, porque antes cuando me preguntabas esto del tema de desde el usuario, qué el usuario puede hacer y informarse y reducir riesgos en por ejemplo, en policonsumo o en cómo voy a hacer la práctica si la hago solo. Pero después lo ideal es esto, la guía, ¿no? El Mm, acompañamiento. Por lo menos si lo haces la primera vez. Y tal vez no tiene que ser una persona, o sea, si esto para quien escuche y quiera decir, bueno, voy a experimentar con hongos, los cultivo yo y me los tomo con mis amigos el fin de semana. Bueno, por lo menos que una de las personas no tome. Y que no tiene que ser un psicólogo o una psicóloga que te acompañe, tal vez, pero que por lo menos eh, pueda acompañar muchas veces ese trabajo de pares, de una persona igual a mí, que está en la misma, pero que no está consumiendo, que es un conocido, me puede acompañar en un mal viaje. Digamos, nadie se muere de un mal viaje. mm, Em, pero sí se pasa difícil. Entonces, obviamente, cuanto más profesional sea el acompañamiento de una persona que está entrenada para eso, más fácil va a ser llevarlo. Eh, y hacer, bueno, esto, si el profesional acompaña, obviamente hacer un buen screening para que pueda saber qué condiciones de base tiene esa persona, para ver si tiene un riesgo de mm. verdad meterse a hacer ese viaje, ¿no? Bueno, ¿les parece un round de última pregunta si no lo gastamos a Ujú. Nacho? Bueno, yo estoy, creo que le pregunté todo lo más importante, lo exprimí un poco. ¿Guille?
Sí, yo quería decir una cosa y después tengo una pregunta que me quedó. No, una cosa, viste, cuando hablábamos de la regulación y la legalidad y esto, ¿no? Del mal uso a veces de las sustancias. Algo a mí que me pasó cuando empecé a estudiar todo esto y después de haber conocido a Antonio Escotado, es enterarme, ¿no? De que en realidad hoy vivimos en una anomalía social, ¿no? La prohibición de sustancias en la historia conocida de la humanidad son anomalías. Generalmente las sociedades conviven con las sustancias sin reprimirlas, sino las incorporan, como bueno, pasa ahora que incorporamos el alcohol, la cafeína, otros fármacos, ¿no? Y bueno, y tenemos este problema, esta anomalía que es haber prohibido un grupo de sustancias por diversas razones que no tienen que ver ni con la salud ni con la ciencia. Y bueno, y estamos metidos en este despelote que en realidad el problema es la prohibición, no es las drogas. Las drogas son, es como esto, hablar de la motosierra, del martillo, del serrucho, y ahora creer que tenemos un problema porque tenemos motosierra y alguien salió a matar gente con una motosierra. Entonces nada, me Ujú, parece, bueno, es todo esto que hablabas vos y que contabas vos me parece súper interesante, bueno, y vinculado a esta raíz, ¿no? A esto. Nada, ujú. era un comentario. Y si Sí. tengo una pregunta, no sé si querés decir algo de eso. No, esto que la prohibición tiene 100 años más o menos. O sea, Ujú, digamos, es mundo moderno. claro, Y básicamente es un control político-económico. claro. O sea, es así. Ujú, Desde las guerras del opio, en Asia contra Europa y demás, y se han usado políticamente. Incluso Estados Unidos es el gran defensor de la guerra contra las drogas, del cual todavía se sigue haciendo uso. Y en realidad no es por la salud de la gente, en el ujú, fondo. Que ya lo saben que el consumo va a seguir existiendo. ujú, Eh, es un lindo debate interesante. sí. Y me queda una pregunta puntual que cuando empezamos ahí la charla, hablabas de esto del THC como psicodélico. Viste que hay como una cosa, algunos dicen que sí, otros dicen que no, nadie lo Ujú, usa, o sea, yo por lo menos no conozco gente que lo use como un psicodélico, tal cual usamos los psicodélicos. ¿Qué ujú. pensás de eso? ¿Qué me puedes contar? Mira, primero por experiencia propia, yo he tenido los viajes más difíciles y mis más malos viajes en toda mi vida con THC, o sea, con exceso de THC, Ujú, cuando he consumido cepas, principalmente Bioral, en formato de brownies o cosas así, porque al ser liposoluble demora mucho, o sea, demora mucho el cuerpo en procesarlo, en sacarlo, en limpiarlo. Entonces es un viaje muy largo y muy potente, muy intenso y es muy difícil dosificar. Y eso viene parte de este consumo recreativo sin reducción de riesgos y daños. Y después porque me parece, mira, tengo un libro que lo tengo ahí en la biblioteca que se llama Psychedelic Cannabis, que es de una ONG de Colorado, de Estados Unidos, que trabajan con cannabis y con meditar. Se llama Center for Mindfulness, Medicinal Mindfulness and Psychedelics, una cosa así. Ellos hablan sobre el cannabis como ritual medicinal y también de este trabajo de exploración. Y yo el concepto lo empecé a ver recién ahí, en ese libro. A mí esto es más personal, pero siempre me dio la sensación de que el cannabis era psicodélico por el efecto, el tipo de efecto psicoactivo que tenía. O sea, te lleva a ujú, un estado eh, de, de una introspección profunda muchas veces que está buenísima y a veces hasta medio una paranoia, medio como, bueno, soy un bipolar, un esquizofrénico andando mientras hasta que se me vaya todo el cuerpo. Em, y no sé, creo que es peligroso en el sentido de que, bueno, esto, ¿no? Que decía antes, tienen dosis, los umbrales son mucho más, eh, digamos, más bajos que los psicodélicos, o sea, con dosis menores se llega a un umbral mucho más alto y que está más accesible. Ese es el problema. O sea, y además hay otra cosa interesante que es el mercado, esto a nivel global en los últimos años, el mercado del skunk, que es las cepas que tienen más cantidad de THC. O sea, la planta, el cannabis originario tenía una relación uno a uno. El quimiotipo era un quimiotipo que mantenía su relación natural CBD-THC y todos los otros alcaloides. Las genéticas se fueron modificando y es lo mismo que está pasando con los hongos. Está habiendo genéticas modificadas con más cantidad de psilocibina y psilocina para que el pegue sea más potente. Entonces eso es parte del humano haberse metido y buscar un efecto para que el mercado clandestino venda más.
porque ahí hay una cuestión económica en el medio, que es que cuando yo tengo una sustancia que me pega más con menor volumen de movimiento, o sea, digamos, si yo tengo que mover ilegalmente 1 kilo de cannabis o 1 kilo de hongos, yo quiero que me rinda más, que el tamaño de moverlo y de cultivarlo, necesito que sea más potente. Por ende, lo puedo cobrar más caro. Tengo más efecto en un menor volumen y en un menor costo logístico. Ese es un efecto del mercado ilegalizado. Entonces, esto con el THC del cannabis ha sucedido así y ahora pasa que tenés cepas que la gente fuma, que cultiva en su casa, porque muchas personas cultivan, que tienen un nivel de THC tremendo que te vuela la peluca. Y ahí llegamos a esto. Y que con los hongos está pasando lo mismo. Hay cepas como albinos, como penicemi, como, bueno, varias, que tienen más carga de silo y se ven cada vez más. O sea, hay gente que, bueno, no, microdosis con esto porque, bueno, y sí, va a suceder. Allá está Claro, sucediendo. en la década del 70 el cannabis tenía 3% más o menos de THC y hoy están Ujú. llegando al 35% muchas plantas. Sí, una locura. Mm. Ujú. Así que Bueno, bueno, para ir, interesante. perdón, te interrumpí. No, no, interesante todas estas cosas que pasan, a mí me fascinan. Mm. Bueno, para ir cerrando, nos gustaría, Nacho, que te tomes ahí un ratito para usar esta ventanita al mundo de los interesados en los psicodélicos para que transmitas tu mensaje, lo que quieras compartir. Em, Tal vez en este momento mi mensaje es que esto lo tenemos que construir entre todos. Y que lo que salga de acá adelante va a ser el resultado de personas que quieran comprometerse con ese futuro posible. Me- que no hay a nadie individualmente o puede haber expertos o investigadores muy prominentes, pero que no es una sola persona o un solo grupo, sino que es el resultado de muchos actores interactuando, colaborando, eh, debatiendo, eh, chocando en sus intereses y en sus opiniones, porque así somos. Y eso va a hacer que ese camino se construya. Y eso me parece lo más interesante de todo esto y que cualquiera puede participar, ¿no? Mm, Eso es lo que me gustaría dejar hoy. Gracias. Gracias. Gracias a Gracias, Nacho. ustedes. Bueno, nos vemos y colaboramos en lo que podamos. ¿Sí? Nos vemos pronto. Contá con nosotros también. Gracias, Así que chicos, bueno. por el espacio.